hacer una oración al Señor por este mensaje. Vamos a encontrar en todos esos versículos esa expresión, por la fe. Por la fe, Abel. Por la fe entendemos. Y en el versículo 5 de Hebreos 11 leemos de la siguiente manera: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ahí en Génesis capítulo 5, hermanos, en el versículo del 19 al 24 se nos da la genealogía de Enoc, ¿verdad? Y pudiéramos trazarla hasta Adán. De hecho, el libro de Judas dice que Enoc es la séptima generación desde Adán, donde dice: y vivió Jared, que fue el padre de Enoc, después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Y después de que engendró a Matusalén 300, dice, y después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a hablar en esta mañana de ese arrebatamiento de Enoc, de esa transposición, traspuesto, dice el apóstol Pablo, de ese desapareció de Enoc, que dice la palabra del Señor que por la fe fue traspuesto, fue arrebatado, fue tomado, fue llevado de un lugar a otro. Oremos a Dios. Te doy gracias, Señor, una vez más por tu palabra, tu presencia en este lugar, Señor, y por cada vida y cada corazón, y por este mensaje te doy gracias, el cual es bendito, pero yo te pido que lo bendigas en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, para que conforme a la necesidad, a las dudas, a las preguntas, Señor, que podamos tener, que solo tú conoces, pues son preguntas del alma, del corazón, así tú vengas a hablar, a revelar tu palabra, a dar la respuesta, Señor, a satisfacer, oh Dios, ese deseo de cada vida de conocer más de ti, Padre. Bendice este mensaje en la vida de aquellos que lo escuchan. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Mire que encuentro en estos pasajes que acabamos de leer, hermanos, y de lo que hemos estado hablando y de lo que vamos a hablar más adelante, como un vislumbre que Dios, o un mapa que Dios nos presenta, hermanos, no solamente acerca de lo que está sucediendo o de lo que sucedió en esos tiempos, pero de los planes de Dios y de lo que estamos viviendo, de lo que ha sucedido y aún de lo que va a acontecer. El domingo pasado veíamos cómo Abel, dice su palabra, que fue muerto por su fe, que porque ofreció a Dios un excelente sacrificio, que su hermano Caín, a causa de esa fe, podemos decir que esa fe le llevó a ofrecer un sacrificio agradable a Dios, hermanos. Esa fe le causó la envidia de su hermano y hasta cierta manera la muerte, porque su hermano se levantó contra él y lo mató. Pero ahora vemos otro caso diferente en el cual este hombre de fe, Enoc, la misma fe que agradó, que encontró Dios en Abel, porque estamos hablando de esa fe, de esa certeza, de esa seguridad, de esa convicción que no se ve. Esa misma fe no le llevó a la muerte, le llevó a ser tomado por Dios, a ser arrebatado por Dios, a ser transformado por Dios. Ahora, si seguimos leyendo, nos vamos a encontrar ahí más adelante en Génesis 6, nos habla de otro hombre que también caminó con Dios. Pero ese hombre que caminó con Dios no fue arrebatado,
sino que dice la palabra del Señor en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Tenemos entonces a un hombre, Enoc, que dice la palabra del Señor que caminó con Dios. Tenemos a un hombre como Abel que agradó a Dios. Tenemos a un hombre como Noé que caminó con Dios. Uno es muerto, el otro es arrebatado. Y Noé no fue ni muerto ni arrebatado. A Noé se le dio un plan, un propósito. Y ese propósito era predicar, advertirle a los hombres de su tiempo, de su época, acerca de un día de juicio, acerca del diluvio que iba a venir sobre esa tierra. Algo que nunca había sido visto. Por fe, Dios, dice más adelante, construyó un arca librándose de cosas que nunca habían sucedido, como era la lluvia, como era un diluvio. Y le decía yo, hermanos, que en ese cuadro, en estos acontecimientos, podemos ver, hermanos, un vislumbre de los planes de Dios para este mundo. Porque si bien los creyentes pudiéramos, como Abel, morir por el tiempo, por enfermedad, por accidente, pero sabemos y tenemos la confianza de que hay un Dios, de que hay, el caso de Enoc nos dice, aleluya, que hay un lugar escogido para los que agradan a Dios, para los que sirven a Dios, para los que creen en Dios, para los que temen en Dios, para los que caminan con Dios. Que la muerte no puede detener a esos fieles, a esos creyentes de estar en la presencia de Dios. Porque de igual manera Dios nos puede llevar a su presencia por medio de una enfermedad, por medio de un accidente, por medio de la muerte, por medio de la vejez. Pero de igual manera dice la palabra del Señor allá en 1 Tesalonicenses 5:17. Dice que seremos arrebatados al sonar de la trompeta. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, como lo fue Enoc o como lo fue Elías también. Solamente 2 hombres en la Biblia se menciona que no murieron. Uno de ellos es Enoc, que estamos hablando en esta mañana, y el otro es Elías, que hablaremos en otra ocasión de la vida de Elías. Más adelante también veremos cómo Noé, que acabamos de leer, que caminó con Dios, pero no desapareció, sino que Dios lo dejó con un propósito para predicarle a un mundo perdido, a un mundo en pecado, a un hombre que dice la palabra de Dios que fue tanta la maldad que hasta le causó a Dios dolor haber creado al hombre a causa de la maldad. Y que decidió raer, destruir, terminar con las bestias, con las aves, con los animales, con el hombre. Pero Noé alcanzó gracia delante de Dios porque caminó con Dios. Aleluya. Y fue librado. Así como aquellos que caminamos con Dios, que creemos en Dios, que nos agarramos de Dios. Aleluya. Un día vamos a ser librados también del juicio, de la condenación eterna. Alguien diga amén. Entonces Noé fue dejado, librado, predicándole al hombre del día del juicio, de un diluvio, de un día de juicio que vendría. Entonces vemos, hermanos, que los hombres de fe bien pueden ser muertos como algunos, como millones de creyentes, hombres de fe, que han partido con el Señor por medio de la muerte. Algunos como Enoc, como Elías, son arrebatados, y dice la palabra del Señor que un día también
su iglesia será arrebatada, aleluya. Pero a otros hombres de fe, mujeres de fe, se nos permite seguir viviendo como Noé, con un propósito: que sigamos diciéndole a un mundo que no conoce de Dios, que no quiere servir a Dios, que vive alejado de Dios, que hay un Dios de amor, de perdón, de misericordia, que ofrece salvación y vida eterna, como lo anunció Noé. Cuando leemos este versículo de Génesis capítulo 5, hermanos, que estábamos leyendo, que por cierto es uno de los, es donde se nos da la genealogía de Adán, dice ahí su palabra, la genealogía de Adán, donde encontramos, bueno, mire, los primeros 2 versículos a mí me parecen bien interesantes. Dice: el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Claramente dice: varón y hembra los creó. Claramente dice que Dios bendijo al hombre. Claramente dice que para Dios no hay acepción de personas, porque dice que el día que creó a Adán, no está diciendo que solamente creó al hombre, dice que creó a la mujer y les puso a los dos a Adán. Para Dios, Eva no fue el nombre que Dios le dio a la mujer. Eva es el nombre que Adán le dio a la mujer. Pero Dios le puso a Eva, le puso a Adán. Así dice la Biblia. Varón y hembra los crió, los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Porque Dios no hace acepción de personas. Es el hombre quien hace diferencia. Es el hombre quien hace acepción de personas. Y luego empezamos a leer la descendencia de Adán, hermanos, y encontramos, mira, en realidad, si usted se pone a leer este versículo, sigue un patrón, o estos versículos, o esta descripción genealógica de Adán. Sigue un patrón, vaya. Dice: y vivió Adán 30 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y se llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y ese mismo patrón se repite para Set. 105 años vivió Set y engendró a Enos. Y vivió y engendró hijos, hijas. Y fueron todos los años o los días que vivió tantos años y murió. Y Enos 90 años engendró a Cainán. Y exactamente palabra por palabra se repite, hermanos, hasta que no se nos dan detalles de Enos, no se nos dan muchos detalles de Set, no se nos dan detalles de Cainán, de Mahalael. No se dice nada, solamente que vivió, engendró, tuvo hijos, hijas, vivió tantos años y murió. Pero llegamos a un hombre que dice que fue engendrado por Jared, engendró a Enoc. Y a los, dice, dice, y a los 65 años, Enoc engendró a Matusalén. Y dice: pero ese Enoc, dice, a diferencia de los demás, se nos da un poquito de información, muy poquita información. Se nos dice solamente que caminó con Dios. Dice: ese Enoc era diferente a los demás. Las demás generaciones se empezaron a alejar de Dios. Las demás generaciones a través de los años se empezaron a olvidar de Dios. Pero llegó a la generación de Enoc y dice la palabra del Señor que Enoc caminó con Dios, se volvió a Dios, buscó a Dios. Y luego, como que el escritor quiere seguir describiendo, al igual que los demás, siguiendo el mismo patrón. Y después que engendró a Matusalén, 300 años pasaron, engendró hijos e hijas.
y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y ahí lo que seguía era, y murió. Pero cambia la descripción. Dice, no murió, dice, como les decía, caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció porque le llevó Dios. Ahora, hermanos, este acontecimiento o este arrebatamiento o esta desaparición o este llevar de Dios de Enoc, le decía hace unos momentos, nos ilustra tres verdades o enseñanzas bíblicas. Primero, que Dios tiene el poder de arrebatar, de transformar, de llevarnos de este mundo a su presencia, como está escrito en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, que hay un día en el cual dice la palabra del Señor que todos seremos arrebatados. Bueno, los que vivamos, dice el Señor. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos en este cuerpo, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que dentro del plan de Dios para los tiempos finales, hermanos, está un día en el cual dice la palabra del Señor que Cristo, el Hijo de Dios, aleluya, aparecerá en el cielo, los muertos resucitarán primero, dice, y los creyentes que estemos vivos en ese día, transformados, arrebatados, como Dios tomó a Enoc. Aleluya. Si Dios lo hizo con Enoc, aleluya, quiere decir que tiene poder, aleluya, para hacerlo con todo creyente, con todo hijo de Dios, con todo aquel que camina con Dios. Alguien diga amén, aleluya. Que un día arrebatará a su iglesia, a los hijos de Dios, a los creyentes, aleluya, porque Cristo viene, hermanos, por un pueblo que camina con Dios, aleluya, gloria a Dios. El arrebatamiento de Enoc, el desaparecer de Enoc, el llevar de Enoc por Dios, nos enseña, dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos, que fue traspuesto, que fue llevado de un lugar a otro. Y dice que ese lugar al que fue llevado, dice, fue llevado con Dios, fue llevado a donde está Dios, fue tomado por Dios, aleluya. Ahora le decía que esa es otra verdad, otra enseñanza bíblica, que el apóstol Pablo nos dice que este cuerpo no puede entrar a la presencia de Dios a menos que sea transformado, a menos que sea trasladado, aleluya, o transportado o cambiado, vaya. Vamos a leer 1 Corintios 15, donde dice el apóstol Pablo, en los versículos 50 al 53, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, que este cuerpo, carne y sangre, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción, este cuerpo que se pudre, que se envejece, que se enferma, este cuerpo no puede heredar la incorrupción. Porque aquí os digo un misterio:
no todos dormiremos como durmió Abel, pero todos seremos transformados, aleluya, como fue transformado Enoc. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. La carne y la sangre no pueden entrar a la presencia de Dios, pero dice su palabra, aleluya, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, aleluya. Lo corruptible se viste de incorrupción, aleluya. Que usted y yo, hermanos, vamos a estar en la presencia de Dios, en el cielo, con este cuerpo, pero es un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado, como resucitó al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado, y cuando lo veían los discípulos no decían, ¿quién será? No decían, es Jesús. Aleluya, es Jesús. Dicen que ese cuerpo glorificado no se envejece. Que en el cielo, hermanos, amén, todos somos jóvenes, vamos a ser jóvenes, imagínense. Para los que se preocupan o nos preocupamos, ¿verdad?, de que están pasando los años y está cambiando, ¿verdad?, nuestro cuerpo, nuestro pelo, nuestra cara. En el cielo, hermanos, aleluya, dicen, aleluya, que todos vamos a tener la edad madura. Y me preguntó un hermano de Guatemala y me dijo, oiga, pastor, ¿y en el cielo también vamos a ser más altos? Me perdonan los de Guatemala, pero sí me preguntó un hermano de Guatemala. Yo me atrevo a decir que sí. Aleluya, gloria al Señor. Mira, hermano, bueno, esto es un paréntesis, ¿cómo le diré? Informativo, biológico. ¿Se fija usted, hermano, cómo venimos de nuestros países? Venimos. Oye, hermanos, y nuestros hijos aquí, hermano, crecen como si fueran, no sé, como si les dieran crecilaco, hermano, o algo, no sé. Y a veces el hermano, ¿verdad?, bien bajito, y su hijo es un gigante. Bueno, a lo mejor el Señor le está diciendo, sí, así también va a ser tu vida también allá en el cielo, amén. Así alto como tu hijo. Me voy a alcanzar a mis hijos. Me voy a alcanzar a Cristian, a Carlos. Ya no se van a andar burlando de sus hermanos. Paréntesis. Pero el mensaje, hermanos, es que esa transformación, ese ser traspuesto, aleluya, nos va a llevar a la presencia de Dios con un cuerpo glorificado, aleluya, con un cuerpo capaz de estar en la presencia de Dios. Esa transposición, ese arrebatamiento, ese llevar de Dios de Enoc, hermanos, nos enseña también que sí, que dice la palabra del Señor que viene un día de juicio, que dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, que cada uno vamos a ser juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Sabe que ese era el mensaje que dice la palabra del Señor que Enoc andaba predicando, hermanos? Cuando Dios le tuvo en este mundo, imagínese usted que este hombre santo, que este hombre consagrado, que este hombre justo que caminó con Dios, se dio cuenta. Dios le reveló, Dios le platicó. Mira la maldad de los hombres. Mira cómo el hombre se levanta contra su hermano. Mira la injusticia, mira la maldad, vaya. Esa maldad está llegando ante mi presencia.
Quizás eran parte de las pláticas de Dios con Enoc. Y Enoc, dice la palabra del Señor, que le decía a su pueblo, a la gente de ese tiempo, dice que les decía: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra. Esas son palabras de Enoc que encontramos en Judas. Dice: vino el Señor para hacer juicio contra todos y para dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Oiga, esas son palabras, y esa era la predicación y el mensaje de Enoc. Que él en su santidad, que él en su comunión con Dios, se dio cuenta que venía un día de juicio. Ese es el mensaje de los predicadores, de los hombres de fe. Que hay un día de juicio, que un día todos nos vamos a presentar delante de Dios. Que Dios es un Dios que cumple sus planes, sus propósitos. Y mire lo que está sucediendo en estos momentos en Israel. Le han dicho a Israel, se le llama el reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios. Porque lo que está sucediendo en Israel es como un reloj que nos está señalando los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que vienen sobre este mundo. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero todavía no va a ser el fin. Dice: el fin va a venir cuando digan paz y seguridad. Y todo lo que está sucediendo, hermano, Dios lo usa con un propósito. Todo lo que Dios ha permitido que venga contra la nación de Israel tiene un propósito. Cuando Dios permitió que más de 6 millones de judíos fuesen muertos en los campos de concentración nazis, Dios usó ese acontecimiento para que Israel pudiese retornar por primera vez después de casi 2000 años a su nación. Que por más de 1900 años Israel no era nación, no tenía tierra, no tenía un país, no tenía un gobierno, estaban esparcidos por toda la tierra. Pero para que el cumplimiento de Dios, pero para que los planes de Dios, pero para que las profecías de Dios se cumplan, Israel tiene que tener su nación, su tierra, tiene que tener su templo, vaya, que no tiene todavía. ¿Sabe que una noticia que a mí me sorprendió de lo que está pasando? Y lo he estado leyendo y la verdad que he estado ocupado y no he leído ni visto como debiera haber leído. Pero algo que me llamó la atención, hermanos, es que después de la masacre que sucedió por estos terroristas sobre los judíos, sobre los de Israel, yo leí en una noticia que Israel empezó a bombardear las mezquitas de los palestinos, sus templos en Gaza, que era algo que generalmente se detenían de hacer, que no querían destruirles sus lugares santos, sus templos, pero que esta vez era tanto el coraje y era tanta la ira y era tanto el deseo de vengarse que les empezaron a bombardear sus mezquitas. No una, no dos, las noticias decían varias mezquitas en Gaza. Y yo siempre he creído, hermanos, que la Biblia dice que Israel, que el anticristo va a entrar al templo de Dios, al templo de los judíos, que se va a sentar para que los judíos lo adoren como si fuera el Mesías, pero es el anti-Mesías, es el anticristo. El único problema grande que existe, hermanos, es que donde estuvo el templo de Salomón, los musulmanes tienen una mezquita sagrada. Pero así como empezaron a destruir mezquitas en Gaza, yo pienso que
un acontecimiento como este que sucedió va a ser la excusa de Israel para destruirles también su mezquita donde está el templo. Destruyendo esa mezquita así, en días, en semanas, ellos levantan su templo. No está hablando de que se va a tardar como en los 10 años, 15 años, no. Estamos hablando de semanas quizás que ellos levantan su templo. Que Dios usa, porque Dios usa los acontecimientos, los tiempos para cumplir sus planes y propósitos. Y que sí hay un día, aleluya, que Dios está preparando ese escenario para el cumplimiento de los acontecimientos finales. Y si bien la vida de Enoc nos predica, nos grita de que sí hay un Dios que levanta, que arrebata, que va se usa la palabra rapto, pero la palabra rapto no está en la Biblia, pero dice seremos arrebatados, seremos transformados. Como Enoc fue traspuesto con un cuerpo glorificado, capaz de estar en la presencia del Señor que un día usted y yo también. Así seremos transformados. Que viene un día de juicio. La vida de Enoc, hermanos, también nos enseña cómo escapar, cómo salir bien librados de ese día. Porque dice el apóstol, dice, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en el libro de Génesis encontramos Enoc caminó con Dios. 3 palabras que describen la vida de Enoc. Caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios, hermanos? Y voy a terminar con eso. ¿Qué significa esta expresión, caminar con Dios? Mira, hermanos, caminar con Dios es un estilo de vida. Es algo del corazón, vaya, no es algo de lo externo, es mucho más que cumplir, vaya, con nuestras responsabilidades, vamos a decirlo así. Mucho más que cumplir con nuestras obligaciones, con nuestro deber, leer la Biblia, asistir a la iglesia, ofrendar, diezmar. Caminar con Dios, hermanos, es más que portarse bien, vaya, o que vivir una vida buena, portándonos bien. Porque caminar con Dios, hermanos, es vivir una vida que agrada a Dios. La palabra Enoc, ¿sabe lo que significa Enoc? Enoc significa consagrado, dedicado. Enoc, consagrado a Dios. Enoc, dedicado a Dios. Ahora, lo que es dedicado, lo que es consagrado para Dios, no se puede usar para otros fines. Mismo Jesús lo dijo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos ser amigos de Dios y ser amigos del mundo. Porque no podemos servir a 2 señores. Agradamos a uno y quedamos mal con el otro, o viceversa. Porque, hermanos, el estar consagrado a Dios, dedicado para Dios, joven, señorita, incluye no solamente lo externo, no solamente el venir a la iglesia y cantar, tocar, escuchar, aprender. Incluye mis pensamientos, involucra mis acciones, mis palabras. ¿Cuántas veces, hermanos, solamente buscamos de Dios porque vienen momentos difíciles de crisis a nuestra vida? Y se nos viene la
la dura, como decimos en México. Se nos viene la crisis y empezamos yo creo que ahora sí voy a buscar de Dios porque mira lo que me está pasando. Eso no es estar dedicado, consagrado a Dios. Cuando viene la crisis es cuando queremos consagrarnos para Dios. Ahora, yo te estoy hablando esto, hermano, pero no solamente te lo estoy diciendo a ti, me lo estoy diciendo a mí también. La palabra de Dios no solamente es para ti, es para mi vida también. Porque a veces, hermanos, tenemos la idea equivocada de lo que es una vida consagrada a Dios. O un hombre consagrado. Si preguntáramos a las diferentes iglesias, diferentes ministerios, ¿qué es un hombre consagrado? Oh, pastor, para empezar, usted no es un hombre consagrado porque no trae corbata el día de hoy. Se trajo su camisa sport abajo del saco. Eso no es un hombre consagrado. No lo hice a propósito, pero ahorita que me estoy pensando, a lo mejor Dios lo hizo a propósito. Tiene que estar bien peinado, sin barba. Cuando yo crecí, los predicadores, se está riendo mi hermano. Cuando yo crecí, los predicadores, si traían la patilla larga, no los dejaban predicar. Cuando yo crecí, los predicadores, si se ponían una camisa de color, camisa con cuello, de manga larga, pero en vez de ser blanca, si era azul, Dios libre que haya sido morada. Oh, ese no es un hombre consagrado a Dios. Ese no es un predicador. Porque tenemos la idea equivocada de lo que es un hombre consagrado. Es un hombre serio. No se ríe ni aunque le digan un chiste. No juega, no se divierte con sus hijos. Siempre enérgico, serio, formal. No fuma cuando nadie lo ve. No toma cuando nadie lo ve. Porque es una, ¿cómo le diré? Es una idea, hermanos, equivocada. Tiene que ver más que eso. No solamente el dejar de tomar, no solamente el dejar de fumar. El consagrarse a Dios. Hablando de ideas equivocadas, mi esposa tenía una idea equivocada de lo que era un ingeniero químico. Cuando le dijeron, ahí viene un muchacho joven, soltero, se interesó. Estaba soltera también. Y es ingeniero químico. Y dijo, si es ingeniero químico, ha de estar gordo, chaparro, calvo y con lentes así gruesotes. Era la idea que ella tenía de un ingeniero químico, ¿verdad? Que alguien gordo y con lentes, ¿verdad? De tanto estudiar, imagino yo. No sé de dónde le vino esa idea. Así que cuando me vio dijo, no, este no es ingeniero químico. Pero a veces así tenemos la idea, las mujeres, una mujer consagrada. Hermano, sí, una mujer consagrada, hermano, sí, nunca se debe de cortar su pelo. La Biblia dice que es el velo de una mujer consagrada, hermanos, debe traer siempre ya, aleluya. Y nunca se debe de maquillar, vaya. Y otros van más extremos, dicen ni siquiera usar desodorante, dicen otros. Y le estoy hablando de cosas, hermanos, que sí suceden, no crea que es. O sea que la idea tiene la gente, el creyente, el Hijo de Dios. Estamos hablando de gente de iglesias, vaya, de ministerios, que tenemos la idea equivocada de lo que es una mujer consagrada.
que camina con Dios, que sirve a Dios, que busca de Dios, póngase de pie en esta mañana. Porque caminar con Dios, hermanos, es más que eso. Caminar con Dios, hermanos, no solamente es un estilo de vida, pero el caminar con Dios involucra intimidad con Dios. Intimidad con Dios, hermanos, es pasar el tiempo juntos. ¿Sabe que a Dios le complace, se goza, se deleita cuando su hijo, cuando su hija busca su presencia? Y que por lo tanto Dios detesta y aborrece todo lo que crea separación entre el hombre y su presencia. Dios aborrece el pecado porque el pecado crea separación entre Dios y sus hijos. Dios aborrece la religiosidad, la apariencia, el querer solamente aparentar como los fariseos, les decía hipócritas, por fuera blancos, sepulcros blanqueados, sepulcros blanqueados, dice, por dentro llenos de inmundicia, por fuera muy pintaditos. Dios aborrece porque eso crea separación entre ese Dios santo y un hombre al cual Él ama. Dios aborrece la autosuficiencia. Los que los invita uno a la iglesia y dicen, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Que les hablas de Dios, les hablas de Cristo. Y creen que porque tienen trabajo, porque tienen vida, salud, y que ya eso es todo lo que necesitan. Autosuficiencia, no necesito de Dios. Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece la desobediencia. Todo eso lo aborrece, lo detesta Dios, porque crea separación entre un Dios que quiere que caminemos con Él como caminó Enoc, como caminó Noé, como caminó el profeta Elías. Un Dios que, aleluya, quiere llevarnos a su presencia para que caminemos con Él no solamente por un tiempo aquí en este mundo, pero por la eternidad que estemos delante de Él. Y es por eso que Él envió a su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice una leyenda, no está en la Biblia, pero es una leyenda, que al querer explicar ese traspuesto de Enoc, ese desaparecer de Dios, ese llevar de Dios de Enoc, ese desaparecer de Enoc, dicen que al ángel de la muerte, es una leyenda, ¿ok? No me malentienda, no está en la Biblia, no lo busque. A lo mejor lo va a encontrar en esos libros antiguos, apócrifos. Pero dice que Dios le dijo al ángel de la muerte, le dijo, a ese no me lo toques, ese no lo vas a tocar. Me deleito, me recreo, camino, platico, no me lo toques. Y como el ángel de la muerte no estaba acostumbrado a tratar con humanos,
porque a todo el que se le aparecía moría. Y dice que sintió curiosidad y se le acercó a Enoc y no murió. Y empezó, dice, imagínense algo nuevo, y empezó a hacer amistad con Enoc. Vaya, el ángel de la muerte empezó a hacer amistad con Enoc también. Una leyenda. Y que en ese platicar, conversar, que Enoc le dijo: oye, dice, ¿cómo es la muerte? Y que le dice: no me puedes hacer sentir lo que es la muerte. Y la muerte, el ángel de la muerte le dijo: te puedo hacer sentir, dice, pero no vas a morir, dice. Y dice que le dijo: bueno, pues yo quisiera saber qué es la muerte. Y dice que el ángel de muerte lo tocó y murió, pero volvió a vivir otra vez. Dice: experimentó, ¿verdad? Luego sintió curiosidad y le dijo: oyes, ¿y qué pasa con todos esos impíos que les estoy predicando? ¿Qué va a pasar con todos esos hombres malos, pecadores, que les hablo del juicio de Dios y no escuchan, se burlan, se ríen? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿No me podrás enseñar cuál es el fin de ellos? Dice que la muerte le dijo: sí, te lo puedo enseñar también. Vente. Y que lo llevó al infierno. Y que vio Enoc todo el sufrimiento y todo el juicio, el gemir, el crujir de dientes, el castigo. Eso no, dice, mejor caminar con Dios, mejor servir a Dios. Y dice que le dijo: oyes, pues tú vienes de la presencia de Dios. Dice: no me podrás enseñar ahora lo que va a ser el lugar de los hijos de Dios, de los que temen a Dios, de los que caminan con Dios. Y dice que le dijo: sí, también te la puedo enseñar. Y que lo llevó al paraíso, que empezó a ver todo aquello, lugar preparado para los santos, para los redimidos. Y que dicen que, dice la leyenda, que Enoc dijo: ¿sabes qué? Mejor aquí me quedo. Que ya no quiso regresar. Pero me gusta más la explicación de una niña, que en la escuela dominical estudiaron la vida de Enoc. Tampoco está en la Biblia, pero sí sucedió. Y que esa niña llegó a su casa después del servicio y le preguntaron sus padres: ¿qué aprendiste en la escuela dominical? Dice: aprendimos de Enoc. Imagínense a su niña contándole lo que aprendió. Sí, ¿y qué fue lo que aprendiste de Enoc? Dice: aprendí de Enoc. Dice que Enoc y Dios les gustaba platicar y caminar juntos. Y que le preguntaba a Dios a Enoc: ¿cómo estás, Enoc? Y que Enoc le contestaba: pues yo estoy bien, Dios, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te va? Y dice que empezaban a caminar y que a Dios le gustaba mucho y a Enoc se gozaba platicando con Dios. Y que empezaron a caminar y a caminar y a caminar todo el día, dice, caminando con Dios, hasta que llegó la noche. Dice, y en la noche, ya como era tarde, que Dios se voltea y le dice a Enoc: oye, Enoc, ya estamos muy lejos de tu casa, ¿por qué mejor no te quedas conmigo? Dice, y que Dios tomó a Enoc
y se quedó en su casa de Dios. Se quedó con Él, se lo llevó. Que más o menos es lo que nos dice la Biblia, que caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sabes que ese Dios que caminó con Enoc, que tuvo comunión, que buscó la comunión con Enoc, ese Dios no ha cambiado? Que ese Dios es el mismo ayer, hoy, y que ese mismo Dios que buscaba y anhelaba la comunión con Enoc es el mismo Dios que anhela y busca también tu comunión, tu intimidad, tu compañía, el platicar, el orar. Aleluya. Santo eres, oh Dios, aleluya. Que ese Dios, aleluya, es un Dios, aleluya, que anhela, que todavía busca Enoc. Algunos se los lleva, como se llevó este joven, como se llevó a Abel, porque viene la muerte. Que algunos los arrebata, como un día seremos todos arrebatados. Pero que hay otros que nos permite seguir viviendo en este mundo, como lo hizo con Noé, para que le podamos decir a otros que hay un Dios de amor, de perdón y de misericordia, pero que también hay un día de juicio. Y que mientras tenga vida, que mientras Dios me tenga en este lugar, yo voy a seguirle diciendo al creyente, al no creyente, en este lugar por el internet o por el internet, que hay un Dios, aleluya, que ofrece salvación y vida eterna, pero que también hay un día de juicio, el cual Él no quiere que nadie perezca, que nadie sea encontrado culpable en ese día, y que por eso envió a su Hijo Jesucristo, nuestro abogado, aleluya, que está constantemente sentado a la diestra de Dios, viviendo, intercediendo por todos aquellos que buscan, que quieren, que anhelan, aleluya. Hombres y mujeres, jóvenes, niños, consagrados, dedicados para Dios, aleluya. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Oremos a Dios en esta mañana y démosle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por este mensaje, por esta palabra tuya, Señor, la cual es bendita. Es tu promesa, no vuelve vacía, Señor, aleluya. Oh, sino que es prosperada, que cual semilla trae fruto para tu honra y para tu gloria, Señor. Bendice este mensaje en cada vida y en cada corazón, empezando con mi vida, Señor, la cual es tuya, la cual te pertenece, Señor. Y ayúdame como siervo, como hijo, Señor, a seguir adelante cumpliendo con ese llamamiento. Bendice mi casa, bendice mi esposa, bendice mis hijos, bendice mi casa, mi hogar. Bendice esta iglesia, Señor, aleluya. Y ayúdanos a como Enoc, aleluya, o como la sangre de Abel que gime, que clama, o como la predicación de Noé. Permítenos como iglesia, Señor, seguir predicando este mensaje, aleluya, de que si bien tú eres un Dios de amor, también hay un día de juicio, pero que también eres un Dios que anhela y que busca la intimidad, el platicar
la compañía de tu pueblo, de tus hijos, de tu hijo, de tu hija, Padre. Te adoramos, te bendecimos. No sé si alguien quiere en esta mañana venir unos momentos a adorar a Dios. O si tú tienes una necesidad, una oración, quieres que haga una oración o que hagamos una oración. Podemos orar por ti. La semana pasada alguien vino con una necesidad. Y Dios es un Dios que contesta. Y Dios es un Dios que suple. Amén. Y oramos por esa vida, por ese corazón. Hay hermanos, consiervos que están pasando por momentos también de tristeza por la pérdida de su hijo. Ese Dios que anhela la intimidad también es un Dios de consolación. Aleluya. Pero es un Dios que anhela, desea, aleluya, esa bendición, ese gozo de la comunión con Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar por Christopher también. Aleluya. We're going to pray for you, Christopher. God loves you. Jesus loves you. He's with you. He's been with you every day. Ha estado contigo todo el tiempo. Aleluya. Porque es un Dios, aleluya, que se revela, que busca, que anhela la comunión, la intimidad de sus hijos. Y si usted quiere venir, este altar está abierto, hermano, hermana. Aleluya. Y si tú necesitas oración, levanta tu mano y dime: ore por mí, pastor. Y oro por ti. Le pedimos a Dios. Y yo no sé cuál es tu necesidad, pero yo sí sé que ese Dios que transportó a Enoc, aleluya, ese Dios que libró a Noé, aleluya, ese Dios que aceptó la adoración, el sacrificio de Abel, aleluya, es el mismo Dios que tú y yo estamos buscando, sirviendo, adorando. Es el mismo Dios que estoy predicando, aleluya. Enoc fue arrebatado, aleluya, y un día usted y yo también seremos arrebatados, transformados, ya sea que venga la muerte, no importa, ya sea que Cristo nos transporte, aleluya, seremos arrebatados, transformados. Aleluya. Te adoramos, Señor. Empieza a adorar a Dios y dile: Señor, te alabo, te adoro, te bendigo y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado, en quien he encontrado perdón, salvación y vida eterna. Te doy gracias, Señor, por este mensaje y esta palabra tuya, la cual yo recibo en mi corazón, Padre. Y te pido, Señor, que seamos movidos a buscar de ti, a acercarnos a ti, Señor. Aleluya. Que tú bendigas y escuches esa oración, ese clamor, esa petición, Señor, de tu hijo, de tu hija. Oh sí, Padre Santo, que tú obres, aleluya, que tú te muevas de una manera grande, de una manera poderosa, Señor. Que tú toques, Señor, aleluya, a tu hijo, a tu hija, Padre. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice, Señor, aleluya, esta iglesia. Sí, dile al Señor: aquí estoy, Señor. Oh, sí, porque quiero, Señor, tu presencia.